Bien, la última clase habíamos visto el relé de impedancia y habíamos dicho que es un relé que no es direccional porque mira tanto fallas en la línea que está protegiendo, es decir, hacia adelante, como también mira fallas atrás por su característica circular, que precisamente era la tarea que ustedes tenían que pasarme, demostrando de que la característica del relé de impedancia es una característica circular con centro en el origen. El ajuste de este relé, como dijimos, es sumamente simple. Y lo vamos a ver aquí. Aquí está. Dice, el ejemplo del ajuste de un relé de impedancia. Supongo que el relé de impedancia debe proteger el 80% de una línea de 138 kV. Entonces, si tenemos una línea y vamos a proteger con el relé de distancia del tipo impedancia, y nos dice que la línea tiene una impedancia de 86,25 ohmios. Dice que el CT tiene una relación de 500:5 y el PT tiene una relación de 138.000 o 138 kV, 138.000 voltios a 115 voltios. Dice que el ajuste del relé de impedancia que proteja hasta el 80% de la línea protegida. ¿Cuál debe ser el ajuste del relé de impedancia? Dice el problema. Vamos a ver si funciona, si cambia aquí el color. Entonces significa que voy a proteger hasta... No funciona el cambio de color. ¿Cómo cambia el color aquí? Aquí debe estar. Este debe ser aquí. Ya veamos si funciona. Nada, tiene que ser aquí. ¿Dónde será aquí? Nunca he visto en el... No, no quiero.
Pues firma. Sí, quiero resaltar, debía ver aquí, ¿no? Ingeniero, y si le sacaron la captura y lo pasa a su otra pizarra, ¿será que funcionaría? No, antes sabía cómo hacer, ahora ya no sé, pero bueno, no es importante eso, vamos a perder el tiempo nomás, sin motivo. Entonces, si queremos ajustar hasta el 80%, hasta esta parte, que es, digamos, es el 80% aquí. Entonces, queremos que nos vea justamente hasta ahí. ¿Y ahora qué pasa? Hasta ahí. ¿Cuál es el ajuste? Pues el ajuste es sumamente sencillo. Vamos a verlo. Entonces, el ajuste en valores secundarios va a ser igual al ajuste del 100% de la línea por el 80%. Entonces, y ya estamos diciendo que solamente nos mire hasta este punto, hasta ese valor de impedancia. Y el 0,8 por el 86,25 es el valor en valores primarios. Pero para llevarlos a valores secundarios, lo multiplicamos por la relación del CT y lo dividimos entre la relación del PT. Y con eso ya vamos a obtener que el valor del ajuste en valores secundarios del relé es de 5.75 ohmios. Y ese es el ajuste que nos va a ver hasta el 85%. Es decir, eso significa que si este es nuestro relé, el valor de ajuste, si estemos ajustado de valores secundarios en 5.75 ohmios, es este punto justamente desde aquí hasta ahí, es el valor de 5,75 ohmios.
en valores secundarios. En valores primarios va a ser 86,25 por 0,8. Entonces, el ajuste es sumamente sencillo, sumamente elemental, ¿no? No hay donde perderse. ¿Cómo se le tiene el problema de que el relé de impedancia es un relé no direccional? Entonces, los fabricantes, los ingenieros dijeron, a ver, encontremos un relé que a ver si tiene las características de que no sea, que sea direccional. Y entonces hicieron pruebas y encontraron que el relé de admitancia, que para que se acuerden ustedes, la admitancia es la inversa de la impedancia, tiene una característica circular cuando la graficamos en las características resistencia-reactancia, Rx, que tiene una característica circular cuya circunferencia pasa por el origen, pasa por 0, de tal forma que va a ser inherentemente direccional. ¿Por qué va a ser inherentemente direccional? Por la siguiente razón. Bien, si yo tengo aquí, voy a dibujar aquí, esa, y aquí coloco mi relé 21 de relé de admitancia. Y digo que el ajuste del relé aquí tengo la línea AB. Como ven aquí la línea AB, este punto. Y hacia atrás tenemos la línea acá. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo una falla hacia adelante, no tocó el timbre, creo que no tocó el timbre, María. Así es. Entonces, si yo tengo una falla aquí, no se ve. Voy a cambiar de color a este color. Tiene una falla ahí que lo voy a llamar falla 1, que más o menos está en la mitad de la línea. Entonces el relé va a haber una falla más o menos ahí, una impedancia de su valor. Y como está dentro de su característica operativa, hemos dicho todo lo que está dentro de la circunferencia, cualquier valor de impedancia dentro de la circunferencia, el relé va a operar. Entonces va a despejar la falla abriendo el interruptor. Pero si tenemos una falla aquí, que vamos a llamar falla 2, que está más o menos en la mitad de la línea acá, si ponemos acá.
Vemos que esta falla está fuera de la característica operativa del relé, por lo tanto, este relé no va a haber la falla hacia atrás, por lo tanto, solamente va a haber fallas que estén hacia adelante. De tal forma que este relé, el relé de admitancia, es un relé eminentemente direccional, que solamente va a haber la línea protegida. Este relé tiene la particularidad de que se lo conoce, en lugar de conocerse como relé de impedancia, se lo conoce como el relé Mo, como está ahí. ¿Y aquí viene, de dónde viene el nombre del relé Mo? Solamente de que como la admitancia es igual a la inversa de la impedancia, y la impedancia medimos en ohms, entonces como la admitancia es la inversa de la impedancia, entonces si hacemos la inversa de ohm, va a ser Mo leído al revés, ¿no? Ohm medido al revés, ¿no? Entonces este relé se lo conoce con el nombre del relé Mo, de tal forma que es inherentemente direccional, como dice aquí, que solamente va a operar para fallas en la línea AB. Ahora, este relé en su ajuste tiene una particularidad, que la línea, la impedancia de la línea que vamos a proteger es esta, pero el centro, el diámetro de la circunferencia es justamente la línea AQ. Entonces, el centro de la circunferencia va a estar en la mitad de la línea AQ. Y esa línea Q, ¿cuál es? ¿Cómo se la construye? Voy a borrar todo lo que tenemos para... Entonces, si esta es la impedancia de la línea AB, el ángulo θ, este ángulo, es el ángulo de la línea. ¿Ya? Ustedes saben que la impedancia de la línea es igual a la magnitud de la impedancia y el ángulo, en este caso el ángulo θ. Y ese es el ángulo de la línea. La relación entre la resistencia y la reactancia, ¿verdad? El ángulo phi, este, es la característica del ángulo del relé. Entonces, cuando ustedes compren un relé de impedancia, van a comprar un relé con una característica de 60 grados, de 70 grados, de 75 grados, de 40 grados, la característica que mejor se adapte a su sistema. Entonces, es una característica constructiva el ángulo, una característica constructiva del relé. Y entonces, como dice aquí, phi es conocido como el ángulo característico del relé, del RCA, de sus abreviaciones en inglés. Normalmente se ajusta el ángulo característico del relé de tal forma que sea menor que el ángulo de la línea, pero no es una característica obligatoria. Y por lo tanto, el valor de AQ, que lo voy a dibujar con color verde, este es el valor del ajuste del relé. Si bien supongamos que este valor de la B va a ser el 80% de la impedancia de la línea de transmisión para zona 1, el ajuste.
En el relé de impedancia, este era el valor del ajuste del relé. Pero en el relé de admitancia, el valor de la impedancia de la línea, del ajuste, no va a ser el valor del ajuste, sino va a ser este otro valor del ajuste. ¿Y cómo se calcula este valor del ajuste? El valor AQ es, si hacemos un poco de trigonometría aquí, entre la línea AB y la línea Q, vamos a encontrar que la relación de AQ respecto a la impedancia de la línea va a estar relacionado el valor de la impedancia de la línea AB dividido entre el coseno del ángulo de la diferencia del ángulo característico del relé menos el ángulo de la línea. Por lo tanto, ese va a ser el ángulo, el ajuste del relé. Va a ser este el ajuste del relé. El valor que da el valor AQ. Y este valor que representa este valor PQ, el valor PQ representa el valor de la resistencia del arco. Entonces, lógicamente, si usamos relé de impedancia o de admitancia, ya no estamos usando el relé direccional de sobrecorriente, como usamos en el relé de admitancia, y solamente nos quedamos con el relé directamente de admitancia. Entonces, ¿cómo calculamos su ajuste? Bueno, como tarea, demostrar matemáticamente que el relé de admitancia, su característica operativa, ¿dónde está? Que su característica operativa, matemáticamente, tiene esa característica lineal. Si se fijan, la misma característica que tiene el relé direccional de sobrecorriente, una parte que va a operar hacia allá y en este caso la parte que opera es la parte de la línea hacia abajo y no va a operar de la línea hacia arriba, que es la misma característica del relé direccional de sobrecorriente. Y si lo llevamos a valores de la relación, lo graficamos en función de la resistencia y reactancia, pues vamos a tener que va a tener esta característica, que va a ser una característica circular que tiene por centro, que pasa por el origen, cuyo centro es el valor del diámetro, que es igual al valor del ajuste del relé. Pues veamos el ajuste. Dice, utilizando el relé de admitancia,
que tenga el ángulo de máximo torque de 30 grados, o sea, son característicos, su ángulo phi, 30 grados, obtener las impedancias de ajuste del relé A, de este relé, correspondientes a las tres zonas, a la primera zona, segunda zona y tercera zona, sabiendo que las impedancias de las líneas de transmisión son la impedancia de la línea AB, este es A y este es B, es 50 con ángulo de 80 grados ohmios. Y la impedancia de la línea BC tiene impedancia de 70 ohmios con ángulo de 65 grados. Y la impedancia de la línea CD tiene una impedancia de 40 grados, de 40 ohmios y un ángulo de 75 grados. La línea es de 138 kV y dice que el CT en la subestación A tiene una relación de 800 a 5 y el PT es de 138.000 a 115 kV. A 115 voltios, no ahorita, perdón. Entonces dice, el ajuste de zona 1 del relé va a ser igual al 80% de la impedancia de la línea AB. Por lo tanto, va a ser 0,8, el 80% por los 50 ohmios. Entonces, el ajuste en valores primarios va a ser 40 ohmios. El ajuste de la línea para el 80%, pero el ajuste del relé va a ser igual al valor de la línea, del 80% de la línea, dividido entre el valor del ángulo característico, el ángulo de la línea, 80 grados, menos el ángulo característico del relé, 30 grados. 40 dividido entre coseno 50 grados. Por lo tanto, el ajuste de zona 1 en términos, en términos primarios es igual a 62,23 ohmios. Para llevarlo a valores secundarios, multiplicamos por la relación del CT, 800 a 5, y lo dividimos entre la relación del PT. 138.000 a 115 voltios. De tal forma que el ajuste de zona 1 del relé, ese es el valor del ajuste del relé, es de 8,29 ohmios. O sea que solamente un pasito adicional al cálculo del relé de impedancia, igual no es nada difícil. Ahora, el ajuste de zona 2 dice que vamos a usar el ajuste de zona 2 como el ajuste de zona 2 va a ser igual a la impedancia de la línea AB más el 50% de la impedancia de la línea BC, de la línea adyacente. O sea, que mire hasta la mitad de la otra línea. Entonces, el ajuste va a ser igual a la impedancia de la línea B más el ajuste de la impedancia de la línea BC dividido entre 2, para que sea el 50%. El ajuste de la impedancia de la línea AB es 50 ohmios con ángulo de 80 grados. La impedancia de la línea BC es 70 ohmios con ángulo de 65 grados. Y como vas a ajustar hasta la mitad, lo divides entre 2. Lo que significa que va a ser 50 ohmios con ángulo de 80 grados más el 50% de la línea BC, que va a ser 35 ohmios y 65 grados. Operamos esto. Hacemos la suma. Que para hacer la suma hay que convertir, a no ser que tengan una máquina que lo haga directamente, hay que convertir a coordenadas rectangulares y
calculamos que la impedancia de la línea, la impedancia a la cual queremos ajustar la línea va a ser igual a 84,29 con un ángulo de 73,83. Ahora, ¿cuál va a ser el ajuste del relé para zona 2? Va a ser igual el valor del deseado del ajuste de la línea, 84,29, dividido entre el coseno de la diferencia del ángulo de la línea menos el ángulo característico del relé, que son 30 grados, que sale 84,29, y el coseno de 43,33. Por lo tanto, el ajuste de zona 2 en valores primarios va a ser 116,84, y el ajuste en valores en valores secundarios, perdón, va a ser el valor del ajuste primario multiplicado por la relación del CT, 805, dividido entre la relación del PT, 138.000 a 115 voltios. Por lo tanto, el ajuste de zona 2 del relé es de 15,57 ohmios. Y nos queda ajustar la tercera zona, que vamos a ajustar con este criterio. Que mire el 100% de la línea B, que mire el 100% de la línea BC y que mire el 30% de la línea CD. Entonces le vamos a decir que en zona 3, mire más o menos hasta por aquí. Y mire desde aquí hasta ahí más o menos. Entonces, sabemos que el 100% de la línea AB, 50 ohmios con ángulo de 80. La línea BC tiene un ajuste de 70 ohmios, o tiene una impedancia, mejor dicho, de 70 ohmios con ángulo de 65 grados. La línea CD tiene una impedancia de 40 ohmios con ángulo de 75 grados y queremos ajustar el 30% por 0,3. Eso significa que si hacemos las operaciones, el ajuste de la línea que queremos ajustar es de 130,97 ohmios con ángulos de 71,58. Y el ajuste del relé de admitancia va a ser igual al valor del ajuste de la impedancia de la línea que queremos ajustar, 130,97, dividido entre el coseno de la diferencia del ángulo característico de la línea, en este caso es de 1,58, menos el ángulo característico del relé, que son 30 grados. Y eso nos da que el valor del ajuste primario, el valor del ajuste de zona 3 en valores primarios, es de 175,808 ohmios. Para pasar a valores secundarios, ya sabemos que es muy sencillo. Multiplicamos el valor de la impedancia del ajuste primario por la relación del CT, 805, dividido entre la relación del PT, 138.000 a 115 voltios. De tal forma que el ajuste de zona 3 en valores secundarios del relé de admitancia es de 23,34 ohmios. Entonces, como se habrán dado cuenta, el ajuste no es nada difícil de calcular de los relés de impedancia.
Una de las características no deseables del relé de impedancia, del primero que hemos visto, es que no tiene, como dice aquí, las desventajas más importantes. La primera es que no es direccional, que ya lo corregimos colocándole un relé de direccional de sobrecorriente. Y la segunda es que no tiene una cobertura uniforme a la resistencia de falla. Entonces, por ejemplo, si tenemos fallas con alta resistencia, si esas fallas están muy cerca del inicio de la línea, por ejemplo acá, entonces vamos a tener una cobertura bastante grande de la resistencia, que nos puede medir, digamos, una falla de alta resistencia, que tenga este valor de reactancia, y un valor de alta resistencia, por ejemplo, si está chocando el cable con la rama de un árbol, va a ser una falla de alta resistencia, porque la madera no es una buena conductora, pero nos podría detectar si ese es el valor de la resistencia de falla, y nos podría ver la falla. Pero para fallas que están muy cerca del final de la línea, entonces nos va a tener muy poca cobertura para vernos fallas de alta resistencia. Básicamente no tiene la capacidad de ver fallas de alta resistencia. Y esa es una desventaja del relé de impedancia. No tiene una cobertura uniforme a la resistencia de falla. En cambio, el relé de admitancia tiene una cobertura un tanto mejor a la resistencia de falla, que se comporta de una forma mejor a lo largo de la línea para medirnos fallas de alta resistencia. Un otro relé que se usa mucho es el relé que se llama lenticular, que es justamente este relé que tiene, aquí no lo vemos, que es este relé que lo voy a dibujar, aquí lo voy a dibujar en verde para que se diferencie un poco, que en realidad es el rojo, pero ese rojo se confunde un poco con el rosado del relé de impedancia, que es el rosado que está ahí. Bueno, hay un otro relé que se usa con relativa frecuencia, sobre todo cuando la carga es muy grande, sobre todo cuando las líneas están muy cerca son muy cortas y están muy cerca de la carga, que nos va a ayudar a corregir el siguiente efecto. Esta rosada es la característica, estamos protegiendo la misma línea, prácticamente con el mismo ajuste. El mismo ajuste para proteger esta línea negra. Estamos protegiendo con el relé de admitancia o de impedancia, que tiene centro en el origen, por lo tanto tiene esa circunferencia grandota. Estamos protegiendo con un relé de admitancia, que es la gráfica azul, que aquí se le ha puesto lo que dice un offset, para que no pase por el origen, sino pase por un poquito atrás, de tal forma que nos permita ver fallas en la subestación. Es algo que se usa
un ajuste que se usa con relativa frecuencia y significa esto. Entonces, si yo tengo aquí el L21 direccional de admitancia, no voy a dibujar el PT, y aquí tengo otra línea hacia atrás. Entonces, hemos dicho que este relé es direccional y no va a haber fallas desde el punto de instalación del relé hasta el valor del ajuste, hasta el valor del 80-85% del ajuste de la línea de transmisión, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho. Pero si quiero que me mire un poquito hacia atrás, supongo que me mire hasta aquí, hasta este punto. Bueno, que mire hasta ahí, hasta el interruptor, que me mire hasta aquí. Eso significa que yo le estoy dando un ajuste que se llama un ajuste, darle un offset para que me mire un poquito hacia atrás, es decir, que no pase por el origen, sino que la característica de la circunferencia, sino que pase un poquito por atrás, de tal forma de que si esta es mi subestación, esta es la barra de mi subestación, este relé me detecte una falla en mi subestación que va a estar detrás, que si pasara por aquí mi circunferencia, por el origen, no me podría detectar esta falla en la subestación. Entonces le doy un pequeño offset para que me mire hacia atrás, de tal forma que si tengo una falla en mi barra, me la detecte. Por eso normalmente se le coloca un offset para que pueda ver un poquito hacia atrás en el ajuste. Ahora, ¿qué es lo que queremos ver acá? En que la característica de la impedancia de la carga, si yo la grafico en un diagrama RX, va a tener este comportamiento más o menos. Es decir, si yo tengo aquí, esta es mi línea, y aquí está mi carga. Entonces aquí tengo mi L21, ya sea direccional o no direccional, y aquí tengo yo conectada mi carga. Si la grafico, esta carga va a tener esta forma triangular que se ve en la gráfica. A medida que va creciendo esta carga de valor, esta carga va a ir creciendo hacia este lado. Digamos que cuando la carga está baja, supongamos al amanecer, a las alrededor de las 3 de la mañana, por decir, esta sea mi impedancia, mi carga, pero a medida que pasan las horas y llegamos a las 10, 11 de la mañana, donde ya la carga está llegando a su pico de la mañana, entonces esta carga va a ir creciendo y supongamos que va a llegar a tener esta característica. Significa que la característica de la carga, en este caso, porque la carga se ha incrementado, va a entrar dentro de la característica operativa del relé de impedancia, y que está aquí adentro, en esta parte que estoy achurando, y por lo tanto, solamente por el crecimiento de la carga, este relé va a operar. Este relé de admitancia va a operar. Y por lo tanto, aquí no tengo nada que hacer,
lo único que tendría que hacer es reducir mi ajuste si no tengo otro relé. Pero la opción es cambiar de relé. En lugar de usar un relé de impedancia, voy a usar un relé de admitancia, como el azul que está dibujado ahí. Entonces vemos que creció la carga y no le afecta, no entra dentro de la característica operativa de mi relé de admitancia. Pero si llegamos a las 7 de la noche, por decir, y la carga sigue creciendo, y supongamos que crezca la carga hasta este valor, resulta que si estoy usando este relé de impedancia, por el crecimiento de la carga, puede entrar también dentro de la característica operativa de mi relé de admitancia y operar sin que haya falla, solamente por el crecimiento de la falla. Entonces, ¿qué alternativa tengo ahí para solucionar este problema? Bueno, la alternativa es usar justamente este relé de lenticular, donde voy a reducir grandemente el efecto de mi alcance resistivo. Entonces, el alcance inductivo va a ser el mismo, o de la reactancia va a ser el mismo, pero mi alcance resistivo va a ser muy pequeñito, de tal forma que obviamente las fallas de alta resistencia no voy a poder ver este relé, pero voy a evitar de que opere mal por cruzarse con la característica de la carga. Entonces, por eso que hay esa característica operativa en los relés de distancia que nosotros podemos usar en caso de que tengamos problemas con el crecimiento de la carga. Otra característica que también se usa, que tienen los relés de admitancia, es que si usamos una característica de polarización cruzada, lo que vamos a hacer es incrementar de esta forma, en esta característica, el alcance para que nos pueda cubrir una mayor cantidad que nos pueda cubrir con mayor alcance las fallas resistivas. Entonces, si antes nos podía medir una falla resistiva hasta este punto, ahora con una polarización cruzada del relé nos puede ver unas fallas resistivas mucho más grandes, de tal forma que las fallas que tengan altísima resistencia, como es que esté tocando con una rama de un árbol, entonces me va a poder detectar el relé. Lógicamente, aquí siempre hay que tener cuidado de que no se cruce con la impedancia de la carga, ¿verdad? También hay relés con polarización parcial que podemos ir ajustando desde una polarización cruzada. Si vamos teniendo problemas con la carga, podemos ir usando polarizaciones parciales para que nos siga habiendo fallas de alta resistencia, pero que no tengamos problemas con el incremento, con la característica de la carga. Y un cuarto relé, una característica que sobre todo es muy usada por los europeos, es la característica cuadrilateral, que es muy simple y sencilla para usarla y muy útil, porque podemos usar los ajustes de las zonas para que nos vean la falla, digamos, aquí al 80% de la línea, digamos, aquí al 50% de la línea adyacente, y aquí, por decir, al 30% de la segunda línea adyacente a nuestra protección. Y la ventaja que tiene es que podemos jugar con los ajustes de las resistencias. O sea, podemos hacer crecer como queramos
estas características cuadrilaterales para que nos vea una falla de mayor alta resistencia, o si tenemos problemas con la carga, también podemos ir acortando nuestra característica cuadrilateral. Tiene una versatilidad bastante grande el ajuste de esta característica cuadrilateral. Este era el relé analógico, los primeros relés analógicos que empezaron a salir en los años 70, en los años 80. Vean el tamaño, y este es el tamaño de los relés de distancia de hoy en día. ¿Cuál es la característica fundamental de este relé? Que este relé tiene 5 zonas normalmente para ver. Tiene las características circulares, tiene las características lenticulares, tiene las características cuadrilaterales, que uno puede programar la que mejor quiera usar. Por tanto, son muy versátiles en su uso. Esto es una explicación de cómo hacen la medición los relés, cómo compensan cuando hay valores con alta impedancia para tratar de medir el valor más exacto posible para que el relé no se equivoque. Pero no lo vamos a ver para no complicarnos la vida. Y para terminar nuestra clase de hoy, vamos a ver en qué consiste un relé de distancia hoy en día. ¿Qué características? Adicionalmente a su característica principal, que es medir fallas y darnos la distancia, ¿qué cosas más contiene un relé de distancia? Que son uno de los relés más usados en los sistemas de potencia. Ya sabemos que tiene un localizador de falla, que nos va a dar la distancia hacia la falla. Adicionalmente tienen un relé instantáneo de sobrecorriente que podemos usar. Nos da un ajuste de distancia cuando tenemos una línea conectada en T. Y de aquí derivamos una línea. Aquí está nuestro relé. Y obviamente estamos protegiendo, usándolo para proteger esta línea, pero obviamente nos va a ver esta otra línea también. Tiene supervisión de CTs, nos va a avisar si el CT está enviando la señal, y si no envía nos va a dar una alarma. Tiene el relé de SyncroCheck, el verificador de sincronismo, creo que no lo hemos visto aún, lo vamos a ver en otro relé. ¿Para qué sirve el relé de SyncroCheck? Normalmente todo el sistema de reconexión arranca con la señal que le da el relé 21, por lo tanto tiene también el relé de autorreconexión incluido. Nos va a monitorear el estado del interruptor, o sea, toda la información del interruptor, si la presión del gas está bien, si el interruptor está cargado, si hay algún problema en el interruptor, nos va a avisar porque está monitoreando el estado del interruptor. No solo el estado se refiere está cerrado o abierto el interruptor, y también nos va a monitorear la condición del interruptor, si está en estado operativo o está con problemas. También podemos desde el relé abrir y cerrar el interruptor en forma manual. Tiene, además de como nos va a medir la corriente y el voltaje para calcularnos la impedancia, nos va a dar los valores de voltajes y corrientes que están
circulando instantáneamente. Tiene un registrador de eventos que va a decir qué cosas se han activado en el relé en determinado momento y en qué tiempo para hacer un análisis de las fallas. Tiene el registrador de falla que nos va a dar un análisis oscilográfico de las ondas de voltaje y de corriente con mucho detalle para saber qué es lo que realmente ha sucedido, qué tipo de falla ha sido, qué valores de corriente han alcanzado, qué valores de voltaje han alcanzado, en qué momento se vierte el interruptor, en qué tiempo ha salido la señal de disparo del relé, y en qué tiempo después ha abierto el interruptor, etc. Todo una información para hacer un análisis de la falla en forma de tal forma de poder saber qué es lo que realmente ha pasado en el sistema. También tiene un sistema que se llama para detectar falla del interruptor, que lo vamos a ver más adelante, que es una lógica muy sencilla. Tiene protección sobre corriente para fallas direccionales y no direccionales. Tiene relés de sobrecorriente de tiempo inverso, tanto direccionales como no direccionales, que lo pueden usar como protección de respaldo a la protección de distancia, como hemos visto en el primer relé que hemos visto. Y también tiene protección de sobrecorriente para fallas a tierra, direccionales y no direccionales. Estos son para fallas de fase y estos son para fallas a tierra. También tiene un relé de protección de secuencia negativa, muy usado en la protección de generadores. Tiene protección de sobre y bajo voltaje. Tiene una protección corta de barras, se llama line on to fault, se llama en otros relés. Una falla de cierre sobre falla, que se llama. Tiene una detección de conductor roto si alguna fase se ha caído en la línea. Nos va a detectar que alguna fase está sin energía. Y esta información es importantísima porque si sabemos eso, sabemos que se va a generar una corriente de secuencia negativa, y esta corriente de secuencia negativa es muy dañina para los generadores, sobre todo, que los pueden quemar. Y lógicamente tiene un esquema de programación muy amplio, de tal forma de poder detectar diversas formas de operación que nosotros queramos, como vamos a ver en la siguiente clase. Por lo tanto, es un relé muy completo, que no solamente es el relé de distancia, sino tiene muchas otras funciones más que nos ayudan en la mejora de la protección y en el análisis de las fallas. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien, mañana no vamos a pasar clases porque con esta mi bendita campaña, mañana tengo que ir a hacer una visita con la gente a unas subestaciones, así que voy a estar de guía turístico mañana. Así que nos vemos la siguiente semana. Ok, ingeniero. ¿Le encargamos la grabación, por favor, ingeniero? ¿Perdón? La grabación, por favor, ingeniero. Apenas aparezca la señal de que